Abrimos ya nuestra tertulia hoy de manera telemática con Juan Francisco Caro. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luz Carmen. También está con nosotros David Vigario, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy tenemos mucho que analizar, ¿eh? Tenemos elecciones en Andalucía, avales del Partido Socialista, mucha tela que cortar. David. Sobre todo electorales, ¿no? Sobre todo de elecciones. Vamos a empezar en el Partido Socialista, si os parece, que hoy es un día clave en el PSOE extremeño porque ha terminado ese plazo para entregar los avales para ser candidatos a la Secretaría General del partido. Verán, de momento las cosas están así. Soraya Vega ha registrado los avales necesarios y Díaz Farias ha presentado también sus avales, pero sigue pendiente de las firmas online. Por su parte, Sánchez Cotrina, se lo decíamos al inicio, no ha podido acudir a presentar sus avales por motivos personales, pero sí los ha registrado su equipo y son más de 1.500. De momento, la única que abandona esa carrera para liderar el Partido Socialista es Blanca Martín, que se ha unido a esa candidatura de Sánchez Cotrina. Soraya Vega ha asegurado esta mañana que ha registrado, vamos a escuchar a los protagonistas, que ha registrado el número suficiente, decía Soraya, de avales para una candidatura oficial a la Secretaría General del partido. La escuchamos y la analizamos. El día 11 va a haber una papeleta con mi nombre. Eso lo digo con toda seguridad. Va a haber una papeleta con mi nombre. ¿Estoy dispuesta a hablar con los compañeros? Por supuesto que sí. De si el aparato acompaña a esta precandidatura y depende de cómo se mire, ¿no? Solo le digo que en este caso les habla una militante de base en estos momentos y me enfrento a un secretario provincial. ¿Cómo veis las palabras de Soraya en esta mañana, que es día clave ya con los avales presentados? Juan Francisco. Bueno, pues refleja que va a haber confrontación al final provincial, que era una de las cosas que creo que se estaba intentando eludir en el Partido Socialista, de que la gestora estaba intentando hacer esfuerzos para que se redujera el número de candidaturas y que hubiera una candidatura conjunta, una candidatura común que evitara poner de manifiesto que hay una lucha provincial entre los grupos del Partido Socialista, y esas declaraciones de Soraya Vega anticipa que habrá confrontación porque interpreta como que el aparato, y concretamente el de la provincia de Cáceres, va a intentar, pues de alguna manera, anteponerse a su candidatura de una candidata de base, ¿no? Está intentando presentarse ante los afiliados del Partido Socialista como una lucha desigual de alguien con poca fuerza frente a la estructura del partido, ¿no? Cuando la realidad sabemos que Soraya Vega es fundamentalmente la representante del partido en la provincia de Badajoz, que representa aproximadamente 2/3 de todo el partido en la región. Así que de inicio entendemos que podría partir con ventaja, por mucho que enfrente tenga a un secretario general provincial, como ha señalado en esas declaraciones. Claro, está Cotrina, pero es que a Cotrina se le ha unido Blanca Martín y también se le unió hace ya algunos días Andrade. A mí ese movimiento me parece absolutamente fundamental, porque como bien es cierto, dice Juan Francisco, claro, la clave es el censo. Y lo tenemos la experiencia de las dos recientes primarias. Gallardo ganó en la provincia de Cáceres, en la provincia de Badajoz, y se le dio la espalda por parte de los militantes en la provincia de Cáceres, y aún así ganó, y ganó bien por número de votos. Ahora no es tan así, porque ese movimiento de Cotrina, que en principio podía ser el favorito, pero ha estado inteligente porque la expresidenta de la Asamblea no representa en exclusiva, y aunque haya nacido en Plasencia, ella lleva su vida profesional en la Asamblea de Extremadura, pero antes también como jefa de gabinete de Guillermo Fernández Vara en Mérida. Y sus apoyos, de hecho, al final yo creo que ha cedido y se ha ido con el equipo de Cotrina, con la candidatura de Cotrina, porque realmente al final no podía conseguir los avales, aunque hubo un intento por parte de Ferraz, lo publicamos nosotros la semana pasada en El Mundo, porque ella realmente fuera la candidata, dijéramos, oficialista. En cualquiera de los casos,
el movimiento de Cotrina, teniendo la experiencia de las 2 primarias anteriores, es claro, no puede ir solo un representante de Cáceres, por cómo está el censo electoral, no puede ir solo a competir porque se va a estrellar por muchos respaldos que tenga de la provincia de Cáceres. Ahora bien, lo que acabamos de escuchar de la candidata, dijéramos, de la provincia de Badajoz, como decía Juan Francisco, que ya no es la oficialista y que se enfrenta al aparato de Cáceres, también hay que cogerlo con pinzas, porque todos sabemos que los apoyos que tiene Soraya, o parte de los apoyos que tiene Soraya, proceden del gallardismo, podríamos llamarlo así, o del antiguo secretario general de los socialistas, que luego también ha podido obtener el apoyo de su sucesora en la Diputación de Badajoz. En definitiva, aquí se están jugando muchas cartas. Vamos a ver qué pasa con Ramón Díaz Farias, porque sería absolutamente ahí quería ir, porque claro, Soraya decía que su papeleta iba a estar el día 11, hablaba de esa confrontación con el aparato, vosotros lo interpretáis como que hablaba de Cotrina, pero tenemos una tercera pieza, que es Ramón Díaz Farias. Está a la espera del voto online porque asegura que el número de avales para su candidatura está al límite. Vamos a escucharle. Esta candidatura tenía que llegar hasta el final, así que aquí estoy hasta el final. No puedo negar que he hablado con todas las candidaturas, con todos los compañeros y con todas las compañeras, porque además no puede ser de otra forma. Creo que tenemos la obligación de hablar entre nosotros y que hablaremos antes, durante y después. El PSOE de ayer, el PSOE de hoy y el PSOE del futuro tiene que ser el PSOE que se construya derribando ciertos vetos cruzados que pudiera haber en el pasado. ¿Cómo veis en este momento esa candidatura, de momento precandidatura de Ramón Díaz Farias? Juan Francisco. Pues lo estaba apuntando ya David, que puede ser clave que al final haya un tercer candidato en esta discordia, ¿no? A la hora de elegirlo, porque puede contribuir a la división del voto dentro de la provincia de Badajoz, que seguramente es donde va a estar la clave de quién vaya a ser secretario general de la comunidad autónoma. Hay también otra clave, primero la de Ramón Díaz Farias, y para saber un poco qué alcance, qué fuerza puede tener su candidatura y, llegado el caso, si no sale adelante, a quién, digamos, podría contribuir con su apoyo. La otra clave, yo creo, de la provincia de Badajoz es que él, que se había propuesto como precandidato el alcalde de Olivenza, al final, lejos de sumarse a una candidatura de la provincia de Badajoz, lo ha hecho por una de Cáceres. Es decir, se están produciendo algunos movimientos de división del voto dentro de la provincia de Badajoz y quizás pues puedan resultar muy determinantes en la elección final. Por eso que estamos diciendo, que lo apuntaba antes David, que la provincia de Badajoz no parece que ahora vaya a funcionar como un bloque, y dentro de estas cartas que se vayan a poner sobre la mesa también será importante cómo se mueve el voto y hacia quién se inclina algunas de las principales agrupaciones locales, como pueden ser las de Badajoz o Mérida, ¿no? Que también tienen un peso bastante grande. Ya sabemos que el alcalde de Mérida tuvo un papel destacado en algunas de las primarias anteriores, y veremos ahora qué ocurre también con su posicionamiento en este caso. Osuna, bueno, ya sabéis en su momento que estaba apoyando a Blanca Martín, ¿no? Claro, es que ahí tenéis otra división de la, como decía Juan Francisco, no veis la provincia de Badajoz como un bloque, y eso es absolutamente fundamental para Cotrina, que yo creo que está jugando las cartas de una forma realmente inteligente. Primero el alcalde de Olivenza, y ahora dijéramos que es de rebote, porque el alcalde de Mérida, con mucho peso entre los militantes, porque además es un alcalde que lleva repitiendo en varias ocasiones mayorías absolutas, que no se quiso presentar a la carrera electoral cuando era uno de los favoritos, que ha dado su apoyo a Blanca Martín y que ahora se supone que va a dar su apoyo a Cotrina. Entonces tendríamos por lo menos dos agrupaciones importantes, históricas, dijéramos, como son las de Olivenza y como las de Mérida, que se van a ir en principio a dar su apoyo a un candidato de la provincia de Cáceres. Pero por encima de los límites geográficos que estamos hablando, a mí lo que sí me gustaría saber, y es verdad que hay tiempo para ello porque estamos en la etapa de las precandidaturas hasta la jornada de hoy, es realmente cuál va a ser el modelo de partido que ofrecen esas dos o tres candidaturas. Vamos a ver lo que ocurre
con Ramón Díaz Farias. Esta mañana incluso Sánchez Costrina publicaba un vídeo pidiéndole a Ramón Díaz Farias el último esfuerzo que os uniera a su candidatura. Porque hay que recordar que aunque ahora presente los avales, hay tiempo más que suficiente en esta carrera electoral para que luego se pueda unir también a Costrina. En definitiva, me parece que están siendo unas primarias apasionantes, por lo menos desde el punto de vista periodístico. Yo no sé si eso luego va a llevar, como hemos visto en los dos anteriores procesos, también unas heridas importantes en el partido. Ojalá no es así. Yo sé que hay mucha gente dentro del Partido Socialista, incluso el propio expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que no está a favor de las primarias, que ha estado presente la semana pasada en las reuniones para intentar que solo hubiera una candidatura común. Eso no va a ocurrir. ¿Hay alguna fórmula para que las primarias no desgasten el partido, para que lo que hagan sea unificar? Difícil como está porque claro, una cosa también es lo que piensen los militantes y otra cosa es lo que piensen los ciudadanos, porque muchas veces los militantes pueden dejarse llevar por otro tipo de características o inclinar su voto por lo que te inste tu secretario local o tu secretario provincial, y otra cosa es como lo están viendo desde fuera los ciudadanos, que para mí también es importante, y es a lo que yo iba. ¿Qué nos ofrecen de forma diferente las candidaturas? ¿Qué tipo de modelo de partido, de sociedad o de gobierno si llegara a la son un proceso interno en el que votan los militantes? No son abiertas a la ciudadanía, votan los militantes del Partido Socialista. Claro, pero lo que quiero decir es que luego es importante el que salga elegido si conecta o no con los ciudadanos, que al final son los que te tienen que dar esa posibilidad de ser el candidato o de tener buenas posibilidades para recuperar la Junta de Extremadura, ¿no? Es lo que quiero decir, que en esa segunda parte también es importante. Por eso Juan Carlos Rodríguez Ibarra dice que siempre hay muchas claves internas que luego los ciudadanos desde fuera no conocen, y por eso él está en contra de las primarias, porque él piensa que muchas veces a lo mejor se pueden confundir los militantes porque no tienen esos suficientes elementos de juicio a la hora de votar, ¿no? O vamos a hablar claramente, pues porque si te dice tu alcalde o tu secretario local tienes que votar a este candidato porque nos interesa, ahí no hay programa electoral que valga, ¿no? Eso yo creo que es un poco la tesis de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Y la segunda y fundamental es que ha habido mucha división interna en el PSOE en los últimos tiempos, sobre todo entre la provincia de Badajoz y la de Cáceres. Yo por encima de todo me parece precisamente de eso, ¿no? De quién apoya a quién en este juego que se está jugando dentro del Partido Socialista. Hemos preguntado en esta unificación de precandidaturas, bueno, pues se ha valorado muy positivamente desde el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, esa unificación, decía, entre Álvaro Sánchez Costrina y Blanca Martín. Dice que es lo que necesita el PSOE para volver a ilusionar a la ciudadanía. Yo creo que en torno a Álvaro Sánchez Costrina pues se unifica y se reúne lo mejor del partido, ¿no? Y ojalá la ciudadanía vea en ese intento de renovación absoluta, de ruptura con el pasado, de alguna manera, pues que sea algo ilusionante y que podamos volver a gobernar esta tierra, ¿no? Es ese pasito más, ¿no?, del que hablaba también David, Juan Francisco, de volver a la Junta de Extremadura, ¿no? Claro, pero para eso se necesita unificar el partido. Cuanto más candidaturas haya, pues al final no deja de ser un síntoma de debilidad interna del partido, porque no hay más división, una voz que pueda, reunir inicialmente a todo el partido. Ahora bien, pasado este trance, y al final pues hay que llegar a esa batalla de las primarias, lo fundamental es que quien consiga salir elegido construya o tenga una propuesta y construya una junta directiva regional que sea capaz de integrar a todas las sensibilidades del partido, y no solo ideológicas sino también territoriales, que creo que fue uno de los puntos débiles que había tenido Miguel Ángel Gallardo en las dos primarias en las que había elegido, que Cáceres seguía quejándose de que no tenía la representación que consideraban justa o que no se les escuchaba lo suficiente, ¿no? Si después de toda esta batalla el partido consigue reunirse alrededor de una figura más o menos de consenso, pero sobre todo integradora, que dé voz al partido, ese sí es un buen punto de inicio para empezar a caminar
a la reconstrucción de una propuesta electoral que pueda rivalizar contra el Partido Popular en las siguientes elecciones autonómicas. Es fundamental, más allá de esta batalla, el resultado final y que todo el partido se posicione a una detrás de un candidato que, como decimos, ha sido una de las debilidades que ha tenido Miguel Ángel Gallardo, más allá de las cuestiones judiciales. Fíjate, esta mañana José Luis Quintana, el presidente de la gestora, precisamente hablaba de las primarias y destacaba esa buena relación que había entre las candidaturas, que va a ser clave después, ¿no? Cuando salga un candidato o una candidata, secretario o secretaria general del Partido Socialista en Extremadura. Vamos a escucharlo. Superarán el número de avales más de una candidatura, por lo tanto continuará el proceso establecido en la normativa para la realización de primarias. Yo he observado que la relación entre ellos es muy buena y eso me inspira confianza para el futuro. He visto muy buena relación entre ellos y eso la verdad que me alegra mucho. Pues confianza para el futuro, dice José Luis Quintana, David, que es esencial, ¿no?, para seguir dando pasos adelante. Sí, hay que tener en cuenta que el aparato de Cáceres, lo decía Soraya, es que me enfrento al aparato de Cáceres. Yo creo que aquí lo que está en juego es seguir la línea continuista de Miguel Ángel Gallardo, que creo que representa la candidatura de Soraya. Lo decía Miguel Ángel Morales, o romper con lo recientemente anterior y dijéramos que crear un modelo nuevo de partido, que yo creo que es lo que está pretendiendo la candidatura de Cotrina. Y en esos dos modelos de partido yo creo que, con respecto a Díaz Farias, que vamos a ver lo que ocurre, se va a pedir a los militantes que elijan una de las dos vías. Y luego la reconstrucción, como apuntaba Juan Francisco y apuntabas tú, Luz Carmen. Otra de las cosas que se ha achacado a la época anterior, a la época de Miguel Ángel Gallardo, es que en cuanto se ganan unas primarias, el que gana llega y a todo lo que huela a la otra candidatura, dijéramos que se le aparta y no se integra dentro de una nueva estructura del propio partido. Sobre todo ocurrió en el primer proceso de primarias. En el segundo, yo creo que se intentó en la ejecutiva introducir algún elemento más, dijéramos, de los críticos o los que habían quedado o los que habían sido derrotados. Pero en este y en otros partidos hemos visto que realmente al final no llegó a ocurrir. Hablo de los puestos de arriba en las propias ejecutivas, pero también, ojo, a otros puestos que casi nunca nos damos cuenta de ellos, pero que son puestos pues que se tienen en la Asamblea de Extremadura como personal de confianza, se tienen en las diputaciones, en definitiva en todos los sitios donde los partidos tienen poder, y en ese reparto también de poder y de puestos de trabajo, ahí, si tú me has apoyado a mí, pues te doy el premio, dijéramos, y si no, pues te aparto. Y eso han sido muy críticos, sobre todo, insisto, en las candidaturas derrotadas de la provincia de Cáceres en los dos últimos comicios con Miguel Ángel Gallardo, que se han quedado muchas heridas en el camino, que mucha gente salió o se le cortó la cabeza, valga la expresión, solo por apoyar a una candidatura o no. Esa es, sin duda, pues el miedo que se tiene en unas primarias, que al final, sí, todo parece muy bonito, como dice el presidente de la gestora, todo se lleva muy bien, dijéramos que entre los cabezas de cartel, pero luego dijéramos que la tropa de cada candidatura, pues al final, y sobre todo en las últimas semanas o en el intento de conseguir los votos casa a casa, militante a militante, pues se entran en unas disputas que luego es muy difícil recoger el agua derramada. Esa es la clave, siendo un proceso que yo creo que a mí me gusta mucho más que el dedazo, o que se llegue a un congreso con una única candidatura. Yo lo prefiero, que por lo menos haya debates, que se intente que los militantes puedan elegir al que consideran su mejor líder o lideresa en este caso, pero teniendo en cuenta que eso te lleva también a un desgaste durante esos meses y que es clave, absolutamente clave, dar un paso adelante y olvidar el pasado y no pasar facturas pendientes, que eso es fundamental. Bueno, pues vamos a estar pendientes a lo largo de la mañana a ver qué ocurre
con esa candidatura, precandidatura de momento de Ramón Díaz Farias, ver si sigue adelante y si llega a esas primarias del próximo 11 de abril. Otra clave política se une también a la actualidad. El presidente de la Junta de Andalucía ha convocado elecciones para el 17 de mayo. Se adelantan a esa fecha prevista que teníamos en mente de finales de junio. El día 1 de mayo va a arrancar esa campaña electoral en la que ya conoceremos a los candidatos. De momento sabemos que Juanma Moreno intentará revalizar su mayoría absoluta por el Partido Popular y María Jesús Montero será la candidata del PSOE a falta de confirmación oficial. Unas elecciones que podrían influir en los pactos entre Partido Popular y Vox en trámite en los comicios anteriores, entre ellos los extremeños. El domingo 17 de mayo es una fecha idónea para facilitar la máxima participación posible. Nuestra comunidad necesita llegar al verano con un horizonte político despejado. Ir a las urnas en este momento va a permitir que Andalucía afronte los próximos meses con plena capacidad política e institucional en un contexto económico que exige estabilidad y anticipación. Bueno, dice Moreno Bonilla que es la fecha idónea para facilitar esa máxima participación de los andaluces. ¿Creéis que tiene que ver, bueno, pues con el calor de finales de junio en Andalucía, con todo lo que tiene que ver con ir a votar, o hay algo más? Hablamos ya en clave electoralista de todo lo que estamos viviendo en el país. Juan Francisco. Pues yo creo que se han unido varios factores. El primero, el de calendario, como tú bien dices, se estaba apuntando que bueno, se podía votar o sea, convocar hasta finales de junio, porque hay que recordar que Andalucía, por estatuto, prohíbe que haya elecciones entre julio y agosto. Así que, descontando finales de julio por el calor y luego que han coincidido diversas festividades, algunas en capitales importantes, y la visita del Papa, que también va a pasar por Andalucía, en esas primeras semanas de junio, pues al final todas estas dificultades de calendario se han unido a unas circunstancias un poco sobrevenidas después de las elecciones del pasado 15 de marzo en Castilla y León, en la que pues el Partido Popular ha salido un poco mejor de lo esperado y Vox, por el contrario, ha salido un poco por debajo de sus expectativas. Entonces, uniendo esas dificultades del calendario de junio con que el Partido Popular, después de estas elecciones de Castilla y León, pues ha cogido un poquito de aire y piensa que Vox puede estar algo debilitado, entre otras cosas, por esa incertidumbre que pesa todavía sobre Extremadura y Aragón, sobre sus futuros gobiernos autonómicos, pues ha preferido adelantar unas semanas esa convocatoria a las urnas de los andaluces para aprovechar esta coyuntura que puede ser favorable. Él ya lo decía ayer en su breve discurso de anuncio de esa convocatoria, que él llama a una gran participación para dar estabilidad a la comunidad. Puso de manifiesto pues algunos de sus logros en estos años en los que ha gobernado con mayoría absoluta, y al final estaba haciendo una apelación a poder mantener la mayoría absoluta, que era algo que empezaba a estar en duda en los últimos meses a la vista del crecimiento que estaba teniendo Vox en las encuestas y en los resultados de algunas comunidades autónomas, ¿no? Así que... Claro, es que si se busca la mayoría absoluta es enemiga absolutamente de la abstención. Sin duda, es que es una clave de movilizar a su electorado y sobre todo aprovechar también una debilidad del Partido Socialista, que aunque en Castilla y León le ha ido algo mejor de lo esperado, pero es evidente que tiene comunidades donde sus candidatos han obtenido resultados muy malos. Ya recordamos el de Miguel Ángel Gallardo en Extremadura, pero no era alguien de su gobierno, pero el resultado que obtuvo Pilar Alegría en Aragón fue muy malo para el Partido Socialista, y se espera incluso que a la vista de las encuestas la vicepresidenta económica del gobierno pues no vaya a mejorar los resultados que tenía el Partido Socialista. Así que toda esta coyuntura de resultados hace que pues invite el presidente andaluz a adelantar estas elecciones y sobre todo a hacer ese llamamiento de movilización, sobre todo del electorado más bien de centro, que pueda estar relativamente satisfecho con la gestión que ha realizado en estos 4 años de mayoría absoluta. Claro, fijaros, la última encuesta de intención de voto del Centro de Estudios Andaluces, el llamado CIS andaluz, dice que el PP rozaría esa mayoría absoluta, pero que si no necesitaría apoyo, aunque no mucho, para gobernar. Y esta mañana Pepa Millán de Vox ha hablado del futuro de Vox en Andalucía.
El candidato lo designará el Comité Ejecutivo Nacional, como todos ustedes saben, hay un procedimiento para ello. En cualquier caso, a nosotros Manuel Gavira nos parece un fantástico candidato. También que qué Vox vamos a ver en Andalucía, pues el mismo que hemos visto en Aragón, en Extremadura, en Castilla y León y a nivel nacional. Si es que Vox es el único partido que tiene un proyecto nacional para toda España y vamos a seguir denunciando exactamente lo mismo. Bueno, de nuevo hablaba Pepa Millán de Manuel Gavira, que es el portavoz de Vox en Andalucía, pero de momento no hay candidato. ¿Creéis que se alargará también, como en el resto de elecciones, esa decisión del candidato de Vox, David? Es que no es tan importante porque Vox es la marca y Vox es Santiago Abascal. Y a partir de ahí, ya lo vimos en Extremadura, pesó incluso más la presencia de un líder como Abascal en Extremadura, que prácticamente estaba aquí día sí y día también y con varios actos, que el propio candidato autonómico. Y eso ha ocurrido en la mayoría de las comunidades autónomas. Es una marca consolidada, por lo menos hasta ahora, como decía Juan Francisco, porque vamos a ver lo que ocurre. La decisión también es importante para Vox en Extremadura. Y yo creo que con eso va a jugar también Juanma Moreno, es decir, aquí se da por quería poner sobre la mesa. ¿Esta convocatoria de elecciones acelera el pacto de Partido Popular y Vox aquí en la región? Acelera, o vamos a ver si no volvemos a la marcha atrás, si estuviéramos conduciendo o al menos a punto muerto. A mí ayer me aseguraban que solo había que poner ya fecha, que estaba prácticamente todo ultimándose. Antes de la convocatoria electoral. No sé, en Extremadura, que iba a haber un pacto. Y que solo había que... No, yo lo que parece claro que va a haber un pacto. La semana pasada ya incluso Óscar Fernández Calle lo dejó más que entrever, que el acuerdo estaba muy cercano. Se hablaba incluso de antes de Semana Santa. Yo no creo que se vaya a llegar, aunque nunca sabemos en este tipo de negociaciones lo que puede ocurrir, pero que iba muy bien. Y se daban incluso plazos hasta, si no en Semana Santa, poco después de Semana Santa. Yo no sé si ayer por la tarde, al conocerse la fecha exacta de la convocatoria en Andalucía, eso va a cambiar los planes de Vox. Porque aquí podríamos llegar, tenemos como fecha límite en Extremadura, si yo no estoy en un error, al 4 de mayo. 4 de mayo. 4 de mayo. Si las elecciones son el 17, estamos en el banderazo de salida de la campaña electoral oficial. El día 1 de mayo empieza la campaña electoral en Andalucía. Claro, si vos llegara a volver a posicionarse en contra de la candidatura a la presidencia de la Junta de Extremadura de María Guardiola y fuéramos a una repetición, que yo creo que en este momento, insisto, no es el horizonte político que nos espera en Extremadura, afortunadamente. Quiero decir, afortunadamente, no parece que sea el escenario, ¿no? Claro, no parece ser el escenario. Pero si vamos a interpretamos que Vox con estas nuevas comisiones en Andalucía jugara esa carta, yo creo que eso sería aprovechado por Juanma Moreno para decir: yo ofrezco estabilidad, necesito mayoría absoluta, quiero el voto útil, porque aquí lo que va a hacer Vox es bloquear todas las comunidades autónomas. Y Andalucía, creo que el mandato de Juanma Moreno creo que ha demostrado, o al menos eso nos llega. Yo cada vez que visito Andalucía me hablan de una Andalucía que ha cambiado, que se ha transformado y que avanza a pasos agigantados. Pero bueno, eso lo deberán de decidir los andaluces, que bastante tenemos en Extremadura, por cierto. Pero a mí me hablan muy bien de la gestión, y además para todos los andaluces, de Juanma Moreno. Pero volviendo a la clave extremeña, Vox tiene una papeleta no solo en Extremadura, sino que quiere ser de mayor. Y lo tiene que decidir ya, y donde primero lo tiene que decidir, porque llevamos 3 meses sin gobierno, es en Extremadura. Y si Vox creo que al final va a votar, o al menos se abstiene, para que María Guardiola sea presidenta, eso también va a ser un mensaje importante de cara a los andaluces, para decir, bueno, ha salido en Extremadura con todas las dificultades que sabemos que hay en Extremadura. No vamos a torpedear tampoco el gobierno de Juanma Moreno si es que necesita la mayoría absoluta, que está por verse. Pero Vox va a tener una decisión ahora mismo clave para sus resultados en Andalucía. La que tome. Juan Francisco, ¿cómo lo ves tú? Por lo menos eso es lo que yo pienso. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice David. Yo creo que ha sido un hito, una clave
el que en Castilla y León se hayan quedado por debajo del 20%, que era el umbral que se habían marcado las expectativas de cómo iban impulsados y llevaban tanta fuerza. El hecho de que al final hayan fallado y que lo hayan hecho fundamentalmente las ciudades, creo que les ha hecho ver que hay algo que les ha fallado. Posiblemente el hecho de que sigan en el aire dos de los gobiernos autonómicos esté empezando a generar dudas entre la ciudadanía de para qué sirve Vox, y el Partido Popular ya está haciendo mella también en sus discursos con esta cuestión, ¿no? Yo hace algunos días leía precisamente en El Mundo un reportaje ya después de las elecciones de Castilla y León, en la que se habían dirigido a algunas de las ciudades donde habían obtenido un resultado más o menos relevante, y empezaban a preguntar a votantes o a personas que podían estar cercanas a Vox qué habían hecho, y algunos incluso de los que les habían depositado su confianza en estas elecciones ya dejaban ver que les generaba desconfianza el hecho de que no se desatascaran los gobiernos autonómicos en otras comunidades. Es decir, en este escenario de paralización de las comunidades, si no hay pasos nuevos en estas próximas semanas, posiblemente afecte negativamente las expectativas electorales que tengan en Andalucía. Seguiremos muy pendientes de todo lo que suceda en la política. Vamos a mirar ahora a la sanidad para hacer balance de las últimas huelgas. Ya saben que la semana pasada se celebró esa última que dejó, según el SES, más de 48.700 consultas y 600 intervenciones quirúrgicas canceladas. En todas las semanas de huelga, desde que arrancó en diciembre, han sido casi 160.000 las consultas canceladas y más de 1.600 las operaciones suspendidas. La Consejería de Salud ha escrito una carta a la ministra para que tome medidas en una reunión territorial este viernes. De momento, hasta el próximo mes de junio, son innumerables las veces que 5 horas... Saludamos ya a María José Rodríguez, del sindicato SIMEX. Buenas tardes, María José, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Luz Carmen. Sumáis una semana más de huelga. ¿Cómo valoráis ese seguimiento? Bueno, yo creo que los datos hablan por sí solos, ¿no? Esto está hablando están manifestando el malestar que hay en la profesión por las condiciones laborales que tenemos, evidentemente, y que el anteproyecto de ley no va a paliar prácticamente nada. Parece que el día 9 de abril el Ministerio ha convocado un Consejo Interterritorial extraordinario y además monográfico sobre la huelga médica. ¿Qué os parece? Bueno, nos parece bien, pero te voy a anticipar que tenemos nos va a recibir el próximo día 26, este próximo jueves, al comité de huelga. No sé si es producto de la petición del Consejo Interterritorial o qué, porque hasta ahora la respuesta ha sido negativa y ayer nos convocaron al comité de huelga. A ver qué nos cuenta. ¿Y qué esperáis de esa reunión? ¿Con qué ánimo vais a esa reunión? Bueno, vamos a escuchar a ver qué nos propone. Porque evidentemente lo que hemos sacado de aquí para atrás ha sido nada. Desde el principio, ¿no? Y que ella tiene su poder, evidentemente. Sí. Así es. ¿Creéis que, es un paso adelante, ¿no? Porque hasta este momento, desde diciembre, no habéis sabido nada del Ministerio. Sí, no hemos sabido nada, pero que ha coincidido la petición del Consejo Interterritorial precisamente para que informe sobre la huelga, y nos ha recibido al comité de huelga, que ha sido lo siguiente. Las comunidades autónomas también. Bien, positivo, bien, que estábamos deseando hablar, ¿no? Y es lo que estábamos pidiendo, que se reúna con el comité de huelga. Decía María José que las comunidades autónomas también han pedido que en la reunión ya de este viernes se ponga en ese orden del día, oye, ¿qué está pasando con las listas de espera? Porque claro, van sumando cancelaciones quirúrgicas, cancelaciones de consultas. ¿Eso os da a vosotros fuerza, que las comunidades autónomas pidan al Ministerio explicaciones? Lo que no es normal es que el Ministerio no se haya querido reunir con nosotros, con el comité de huelga, que estamos legitimados para
para poder hablar de este conflicto, ¿no? Y que haya sido, a mí me parece a priori, es una opinión particular, que esta convocatoria del comité de huelga viene motivada por esa petición del Consejo Interterritorial y llevando en un punto del día precisamente el análisis del tema de la huelga. Independientemente de la causa, que no te lo puedo asegurar, nos parece fenomenal que nos reciba y que podamos hablar y entablar diálogo sobre este conflicto que, como tú bien dices, están sufriendo los profesionales y los pacientes. Y los profesionales... Esto es el inicio... Dime, perdona que no te he escuchado. ¿Este es el inicio de una nueva negociación? ¿Partís de cero? ¿O pensáis que se puede llegar a un acuerdo ya en esa primera reunión? No lo sé. Si me tengo que basar en los antecedentes, tengo que ser pesimista. Pero bueno, vamos a dar una oportunidad, ¿no? Desde luego, si no nos reunimos, no podemos avanzar. Que vaya muy bien esa reunión. María José Rodríguez, del sindicato Siemens, gracias por atendernos, como siempre. A vosotros. Muchas gracias. Pues en principio el día 26, como nos decía el sindicato Siemens, les recibe la ministra de Sanidad. Ya es un paso adelante después de muchas semanas de huelga desde diciembre. Un comentario corto que me estoy quedando sin tiempo, David. ¿Crees que se va a llegar a un acuerdo? Muy corto. Por lo menos hay pasitos adelante. Para mí aquí hay una gran paradoja, porque claro, la huelga luego no se ve reflejado en el Ministerio, o sea, no la padece el Ministerio, sino las comunidades autónomas, es decir, ahí habéis puesto las cifras de operaciones, de intervenciones, de consultas incluso que no se han podido celebrar. Eso va en el deterioro, quiero decir, o va en la mochila, en este caso, del Servicio Extremeño de Salud de la Junta de Extremadura, como en Galicia, como en Andalucía, quiero decir. Este tipo de huelgas, si los agricultores cortan la castellana, van directamente al Ministerio. Y tenemos en dónde pueden estar las repercusiones del día a día, pero la huelga de los médicos al final está repercutiendo en las cifras y en la problemática y en el servicio de las competencias que tienen las comunidades autónomas. Yo creo que por eso el Ministerio, o la ministra en este caso, no ha reaccionado durante meses, porque al fin y al cabo a ella en su día a día tampoco quiero decir que la afectara demasiado en el servicio que da el Ministerio, porque tiene las competencias repartidas. Esa es la gran paradoja que yo creo que nos enfrentamos en esta huelga, que por fin y después de varios meses ha hecho reaccionar, vamos a ver en qué sentido, al Ministerio. Yo creo que lo ha dejado pasar muchísimo, pero insisto por eso, cuando se manifiestan los funcionarios de la Junta, van a la sede de la Junta. Cuando se manifiestan los agricultores, van a la sede del Ministerio de Agricultura. Aquí no, aquí en el día a día, al final, el quebradero de cabeza para reorganizar las operaciones, poner otras fechas, y ya sabemos cómo están además la lista de espera, revierte y repercute. David, yo te había pedido un comentario cortito y me has hecho un speech larguísimo y me estoy quedando sin tiempo. Juan Francisco, una cosa cortita. Te he hecho un editorial. Nada, que ojalá sea síntoma de que se puede dar un paso para solucionar el conflicto, que al final lo estamos pagando los ciudadanos, pero es verdad que los sindicatos son pesimistas y hay un gesto, además, no solo esa convocatoria del 26, hay también otra convocatoria, por lo que he leído, para la semana siguiente, ya incluso con la presencia de un mediador. A ver si con esto conseguimos desatascar el problema y la bola que se está generando en perjuicio de la ciudadanía. Bueno, a ver si se llega a un acuerdo y en el que todas las partes estén satisfechas. Gracias a los dos por haber estado esta mañana con nosotros en la Extremadura. Que tengáis buena semana. Nosotros ya saben que